Bien, pues nada, doy la bienvenida a todas y a todas de nuevo al segundo día último ya de estas jornadas cuerpo, trabajo y norma. Vamos a proceder ahora con la que habría sido la mesa cuarta, que va a ser la mesa tercera, puesto que ayer pues, por cuestiones personales no pudimos celebrar una, que lleva el título Sufrimiento laboral, crisis del fordismo y vida dañada. Me voy a permitir un minuto de palabras sobre un poco lo que yo creo que es el eje de esta mesa para que podamos entender lo que vamos a escuchar muy someramente. Por las trayectorias de los ponentes que hemos invitado aquí, que bueno, voy a nombrarlos en primer lugar. Primero vamos a escuchar a Antonio Gómez Villar y después, no sé, en el orden en realidad que ellos prefieran, a José Antonio Zamora y Cristina Catalina, los cuales presentaré a cada uno de ellos al comienzo de sus intervenciones. Si puedo decir un poco, en mi opinión, la clave, lo que trata, el tema central que nos ha llevado a reunir esta mesa, diría que se trata de la cuestión del estudio y del análisis de las formas de subjetivación comprendidas a través del eje histórico que nos lleva desde la crisis del paradigma fordista a la reconfiguración más o menos acabada, más o menos perfeccionada, supongo que es una cuestión sobre la que los ponentes tendrán algo que decir, actual, es decir, a ese lugar en el que sea que estemos ahora, sea un posfordismo plenamente acabado y superado el paradigma anterior o no. Creo que esto es algo que se evidencia en las trayectorias y en la obra de los tres ponentes que tenemos hoy. Iba a señalarlo, pero creo que sería extenderse demasiado, así que voy a presentar a nuestro primer ponente, que es Antonio. ¿Nos escuchas bien y te escuchamos bien? Perfecto, sí, muchas gracias. Bien, Antonio Gómez Villar es profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona y, si puedo decirlo así, su trabajo ha tenido como foco principal el estudio de las transformaciones culturales y políticas originadas por la evolución de los modos de acumulación y de los procesos productivos, y con especial atención a sus efectos sobre la composición de clases. Es en este sentido autor de numerosos trabajos que tienen entre sus líneas las ramificaciones teóricas y las fuentes coetáneas de los pensamientos tanto autonomista como posoperaísta. Ha estudiado también en cierto detalle la obra de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, así como la evidente cuestión relacionada al populismo de izquierda, y igualmente, y quizás en una cosa que nos atañe más hoy aquí, los análisis de la condición precaria. Por citar tan solo dos de sus publicaciones más relevantes, es autor de numerosos artículos de investigación, evidentemente, pero por citar algunos volúmenes más voluminosos, podría decirse el volumen Hegemonía y Populismo, publicado en la editorial Geisa, o el reciente volumen Working Death, que ha editado en colaboración con dos personas que tuvimos la oportunidad de escuchar ayer, como son María Ruido y Marta Chávez. Así que nada, de ese proyecto es el único que nos queda por escuchar y bueno, estamos contentos de tenerla aquí. Te doy las gracias a los tres, muchas gracias por venir y sin más te cedo la palabra, Antonio. Muy bien, pues. Bien, pues muchas gracias, Antonio. Pues vale, pues nada, vamos a dar paso. No sé si habéis decidido vuestro orden. Bien, Cristina, pues. Bien. Bien, pues nada, voy a presentar brevemente a la profesora Cristina Catalina. Bueno, para cualquiera que esté en esta casa no necesita presentación, es profesora asociada en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la facultad, de esta facultad. Autora de una investigación doctoral sobre el modelo pastoral de gobierno en la Edad Media. Por mencionar algo, ha desarrollado recientemente este trabajo en un volumen titulado Pastorado, Derecho y Escatología, el gobierno de las almas en el Occidente medieval, publicado en la editorial Escolar. Aparte de esta línea, es igualmente autora de diversos artículos de investigación en los que se ha ocupado pues, de cuestiones tan diversas y a la vez relacionadas como la obra de Benjamin y su relación con el concepto de fetichismo de la mercancía, de la relación de Foucault con la crítica de la economía política, o
en investigaciones más recientes y creo que tienen que ver con lo que la ponencia que va a desarrollar hoy aquí, la cuestión de las formas de subjetividad, como he dicho antes, a lo largo del eje histórico que lleva del fordismo al postfordismo, así como el destino de las clases medias en este proceso histórico. Nada, por no extenderme más, le cedo la palabra. Gracias, Cristina, por estar aquí. Un placer escuchar. Gracias, Eduardo, por la presentación. Y bueno, gracias a todas y a todos los que habéis estado organizando estas conferencias o participáis en la organización. Gracias también al proyecto Precarity Lab por realizar estas jornadas e invitarme a participar en ellas, que dirigen Nuria y Pablo. Bueno, la verdad, voy a poner el cronómetro porque tengo un texto demasiado largo, creo. Debería empezar con una solicitud quiero decir, creo que tenía que hablar del trabajo de postfordismo, especialmente con Sergio hablamos de saltarme los prolegómenos históricos, pero por deformación personal he acabado no en la acumulación primitiva, sino en el pecado original cristiano, así que pido disculpas. Esto es un asunto más de un psicoanalista. Pero bueno, creo, por otra parte, que voy a intentar, mi idea es que intentaba pensar teóricamente algo que ya he expuesto hace poco aquí, ¿no? El sufrimiento contemporáneo vinculado a las transformaciones en el trabajo, desde una perspectiva o planteando algunas preguntas abiertas que no tengo respuesta para todas, teóricas, no puedo hacerlo sin la historia, por decirlo así, ¿no? Una historia teorizada. Entonces, como sabéis, para más, el mito de la acumulación, voy a leer un texto que iré un poco rápida para que me dé tiempo a llegar a donde quiero llegar, que es un poco de lo que ha hablado Antonio, ¿no? Pero desde el punto de vista de la población sobrante, ¿no? Lo que serían los nuevos parias del siglo XXI. Es decir, aquellos que no están vinculados al mercado legal, por decirlo así, y tampoco son integrados a través del Estado. Pensar esto de la condición asalariada, de que abre la modernidad, y desde el proletario del siglo XIX, ¿no? Entonces, como sabéis, para Marx el mito de la acumulación originaria o primitiva funcionaba, ¿no? Para la economía política clásica, como lo hacía o de manera muy análoga al mito del pecado original para el cristianismo en el mundo medieval, que era, ambos justificaban el sufrimiento del trabajo manual a partir de una ficción que ocultaba la coacción originaria, ¿no? La condena adánica, ¿no? De Adán a trabajar con el sudor sufriente y a Eva a parir con dolor, naturaliza, ¿no? Como metáfora la jerarquía estamentaria que hacía de los laboradores virtuosos en el trabajo agrícola, justificando la condición de la servidumbre feudal, es decir, el ser hombre de otro hombre, que decía Bloch, y borrando la simetría violenta que originaba la condición servil en el feudalismo, que era la simetría de la posesión de las armas, de los medios de violencia efectiva. Es con la expansión de la economía mercantil y monetaria cuando el trabajo deja de estar ligado al sufrimiento, ¿no? Sin dejar de estar ligado al sufrimiento, se habilita como un valor moral positivo. El sufrimiento en el trabajo, opuesto al goce desinteresado y despreocupado, libera así el afán de lucro como recompensa del sacrificio. Esto coincide con el fenómeno histórico, ¿no? Que hace que la ganancia dineraria pueda ser una finalidad en sí misma, perseguida mediante un cálculo racional. Con la aparición del capital como forma social, el hombre se pone al servicio del trabajo. Ya no se trata de trabajar para un deseo o una necesidad particular, sino para la acumulación de capital, como ya sabemos todas. A nivel subjetivo, esto habilita, ¿no? El trabajo como sufrimiento moralmente positivo, habilita tanto el comportamiento propio del capitalista como va a ser el del asalariado de la protoindustria, del proletariado. En este marco, más señaló como el mito de la acumulación originaria ocultaba la génesis violenta del capitalismo, ¿no? Haciendo como si la nueva forma social del capital de la empresa moderna tuviera su origen en el atesoramiento monetario de una clase productiva y previsora, eso es de la moral ahorrativa del capital. Frente a ello, más señala, y sabemos que la fuerza de trabajo como mercancía portada, ¿no? Por un sujeto libre en un nuevo ámbito de mercado laboral surge a sangre y fuego en la expropiación coactiva del campesino de sus medios de vida.
Se evidencia así que una de las determinaciones lógicas del capital, ¿no?, la fuerza de trabajo creadora de nuevo valor, tiene una génesis histórica violenta. El trabajo libre no solo surge de la liberación de la servidumbre feudal, del ser un hombre de otro hombre, sino también de la desvinculación de los medios, de los hombres de la tierra poseída como medio de vida, que ofrecía no solo subsistencia material, sino también vida comunitaria. Entonces, primera desposesión originaria a sangre y fuego, que forma y funda el trabajo libre moderno. Y a sangre y fuego también se da el atesoramiento de mercancías dinerarias y materias primas para la manufactura, que provienen del trabajo forzado, del trabajo esclavo africano o del servir nativo en la encomienda. El mito de la acumulación primitiva naturalizaba el hecho de que la persona, ¿no?, por more de la autoconservación propia o familiar, tuviera que vender su fuerza de trabajo a otra persona, propietaria de los medios de producción. Y esto significa también de los medios de vida para los nuevos asalariados. El trabajo moderno se constituye así en una doble dependencia o coacción, y creo que doble sufrimiento, que uno sería la necesidad de ser portador de fuerza de trabajo por desposesión y la necesidad, en el marco del desempeño laboral, someterse a una dirección externa y laborar para un fin no elegido. En este sentido, Marx señala la existencia de una nueva condición, ¿no?, la esclavitud asalariada, cuya posición terminológica pretende mostrar que el trabajo libre moderno no solo presupone la expropiación primitiva, sino reproduce una disposición estructurante. La promesa de liberación de la servidumbre, del dominio directo mediante las formas de igualdad y libertad formal que regulan la compraventa mercantil de la fuerza de trabajo, se evidencia así, ¿no?, con la crítica a la economía política fracasada al tener en cuenta que el trabajo libre se funda en la necesidad de sobrevivir mediante un salario, esto lo sabemos bien. Sin embargo, ¿no?, esta nueva condición expresa que si bien el trabajo disciplinado, manual, productor de mercancías ya no se funda en la condena divina, sino en el libre mercado, se sostiene, sin embargo, en una asimetría estructural, ¿no?, propietarios de medios de producción desposeídos de medios de vida. En este sentido, lo que hace posible la explotación es la desposesión, que obliga a que el interés personal que el proletariado busca en el mercado sea el salario como medio de vida. Pero ese interés privativo, ¿no?, de la mecánica de los intereses en el liberalismo no es sino la expresión de una necesidad. Además, el salario como interés privado sometía al individuo no solo a las condiciones de la inversión rentable, sino a lo que ya mencionaba, la dirección del capitalista en el desempeño laboral, que disponía libremente de lo pagado. Función que frente a la actualidad en ese momento histórico no requería todavía de la subjetivación laboral total. Pero si bien la idea de la esclavitud asalariada desvelaba el malestar proletario, ¿no?, tras la esfera de la libre compraventa, su condición de dependencia injusta, por otra parte, también visibilizaba cómo el comportamiento diferenciado por clase social tiene su fundamento en la adaptación de la persona, del sujeto vivo, al cumplimiento de una función económica, el carácter máscara del que hablaba Marx. En la medida en que la fuerza de trabajo es inseparable de su portador, la adaptación del individuo a la forma social asalariado implica ya una violencia constitutiva de la propia subjetividad. La subjetividad está ligada al trabajo en este sentido. No obstante, en sus distintas fases históricas, la sociedad capitalista va integrando en la subjetivación del sujeto más exigencias o adaptaciones a su función social como trabajo. Esto no ha ocurrido históricamente sin resistencias y menos sin sufrimiento, puesto que esto se basa en una no fagocitación total del individuo a la función social. Y esto crea un sujeto, ¿no?, un daño al sujeto vivo, es decir, una forma de sufrimiento que la teoría crítica exploró en el modo en que las exigencias de adaptación a los imperativos, tanto del sacrificio laboral como a los imperativos de goce y autonomía, producían un daño, unas cicatrices en el sujeto en el paso del mundo liberal-posliberal. Si en el liberalismo la gratificación y autonomía que justificaba el trabajo como sufrimiento fueron la mera subsistencia y el contrato libre, la idea del trabajo libre, en el fordismo fue la posibilidad de acceso a una vida acomodada mediante el consumo y la realización y la autorrealización en la esfera personal. En el posfordismo la gratificación intramundana y la autonomía personal se ofrecen además en la propia realización en el desempeño laboral, en la mera inmanencia de la disposición a autogestionarse como capital humano en un contexto en el que tiempo de vida y de trabajo se confunden. Pero el goce al que se alienta en el trabajo posfordista, como ya sabemos, cualificado sobre todo de servicios, no deja de ser un hedonismo sacrificial. En el capitalismo liberal, la dialéctica entre coacción y autonomía,
¿no?, en el trabajo, entre sufrimiento y gratificación, partía de la idea de que el trabajo libre asalariado era la forma más civilizada y pacificada, creo, del imperativo a la subsistencia, es decir, del reino de la necesidad. El trabajo disciplinado sería la condición libre de la subsistencia. Por eso el liberalismo clásico desplegó todo un sistema de punición, vigilancia y control del pobre voluntario, es decir, de los pobres indignos por disolutos, que se justificaba porque los no liberados del reino de la necesidad no podían ser dueños de sí mismos, como era el individuo liberal burgués. La naturalización del trabajo disciplinado como forma libre de subsistencia naturalizaba así con ello el padecimiento particular del proletariado del siglo XIX, al que se ha referido Antonio, ¿no?, condenado a ser un trabajador pobre que vivía jornal, de la mano a la boca, trabajando de sol a sol, abocado a la inseguridad existencial, en condiciones de precariedad absoluta, las nuevas urbes. El trabajo asalariado constituye así una continuación de la lucha por la supervivencia, ¿no?, pero ya no contra una naturaleza hostil, sino dominada mediante el sacrificio justificado en aras de la prosperidad nacional o la riqueza social. El proletariado clásico, el capitalismo industrial, habría de mimetizar la ética del trabajo capitalista que, partiendo del ethos puritano, ¿no?, adoptaba una disposición sacrificial ahora ligada a una promesa de gratificación intramundana. La crítica del trabajo asalariado señalaba, desde una crítica inmanente, el fracaso de la promesa emancipatoria de la sociedad burguesa, donde hay libertad y heteronomía, donde hay igualdad y explotación, donde hay prosperidad, encontramos miseria. Pero lo hacía a través de una figura concreta, la del proletariado, es decir, la esclavitud asalariada se corresponde aquí a la condición a la condición de los productores directos de mercancías, ¿no?, el trabajo fabril, los que crean nuevo valor en una industria, o viceversa, si lo pensamos. La figura del proletariado se corresponde aquí con la del asalariado fabril, o la clase obrera con el proletariado, ¿no? Esto no va a ocurrir ya en el siglo XXI, como es sabido. Además, la crítica, volviendo otra vez, esta crítica de la sociedad, del fracaso de la emancipación, dejaba fuera el sufrimiento ligado al trabajo que se producía en las esferas no sometidas directamente a la circulación o producción de mercancías. Como sabemos, aquí tenemos las figuras de la sirvienta, el sirviente, jornaleros, criados, criadas, trabajo doméstico, etc. Frente a ello, ¿no?, las nuevas lecturas de Marx, o haciéndose cargo de esto, las nuevas lecturas de Marx, la crítica del valor y ya la teoría crítica, habían puesto de manifiesto que la existencia tanto de la condición asalariada como la de la proletaria, que son diferentes de alguna manera, se modulan históricamente según las necesidades, al fin y al cabo, de la lógica de la acumulación de capital. Esto, ¿no?, además de someterla a la satisfacción de necesidades y deseos, la vida, la lógica de la acumulación, iba además fagocitando cada vez más actividades de reproducción vital, ¿no?, creando una exposición masiva de medios de vida al mismo tiempo que el de ingreso monetario, cuando además hay coyunturas de crisis donde eso no se puede lograr. La crisis del mundo liberal significó al mismo tiempo, en este sentido, la extensión de la condición asalariada y el fin de la condición proletaria, por decirlo así, ¿no?, de manera general, del trabajador pobre. El salario no solo ofrecía un acceso extenso a la riqueza material, sino también, satisfacción de necesidades de alimento, vivienda, etcétera, sino también la posibilidad de una vida acomodada, alejada del reino de la necesidad. Precisamente, ¿no?, el incremento salarial o la regulación del mercado laboral dieron lugar a la esfera del tiempo libre, de la que ya hemos hablado muchas veces, y esto, junto con el garantismo social, palió las condiciones de sobreexplotación del proletariado, mitigando además su sufrimiento, ¿no?, causado por el uso y abuso de la fuerza de trabajo dentro de la manufactura o de la fábrica, proveyendo además condiciones de seguridad, garantías de subsistencia, ¿no?, sanidad, educación pública o prestaciones por incapacidad laboral, descanso, etc. Este momento coincide con la extensión de la crítica del capitalismo, ¿no?, desde el trabajo, que no solo ontologiza la actividad laboral disciplinada, sino que centra sus demandas políticas en el reconocimiento de su aportación social mediante la mejora de las condiciones de vida. El trabajo fabril, rutinario, monótono, repetitivo, ¿no?, descualificado de obrero masa o de empleado administrativo, que estaba además sometido al comando externo, encontraba su compensación, uno, en la posibilidad de ascenso de carrera, el incremento salarial o la seguridad en el empleo; dos, ¿no?, en la protección social del Estado; y en última instancia las gratificaciones del tiempo de ocio, como tiempo de autorrealización personal, ¿no?, del que habla Zaleski, o tiempo de divertimento autónomo en la elección de productos mercantiles.
La ciudadanía laboral aliviaba así, de cierto modo, el sufrimiento de la condición de la esclavitud asalariada en el desempeño laboral y en el mercado laboral. Pero la desposesión fundante y estructural de medios de vida seguía vigente, ¿no? Ahora el asalariado puede participar del progreso civilizatorio fuera de las penurias proletarias, pero sigue esa condición de desposesión. Y se extiende. Así se construye la clase media estandarizada, de la que hablaba antes también Antonio, uniformada por sus aspiraciones, ¿no?, a estilos de vida diferenciados, que estaba integrada no solo ya por el trabajo fabril, como por los nuevos profesionales cualificados vinculados a la organización científica del trabajo, ya fueran gestores del capital o funcionarios públicos, ¿no?, ingenieros, burócratas, empleados, abogados, científicos, administradores, publicistas, etc. Se configuraba así una extensa clase de asalariados que no estaba compuesta por productores directos, pero sí eran asalariados, sí que estaban desposeídos de medios de vida propio. Cumplían funciones económicas del capital o procesos de valorización, como gestión, dirección, cálculo, ¿no?, mediante una cualificación especializada, pero incumplían la posesión privada de medios de producción, por lo que no son capital. Tampoco cumplía la función productiva del trabajo, de crear nuevo valor, o fabril, pero al mismo tiempo eran asalariados, ¿no? Esta expansión del trabajo asalariado, esta idea, ¿no?, está vinculada, Adorno lo tematiza como la creación de una condición masiva de impotencia social frente a un poder concentrado económico, el del gran capital, que tiene la capacidad de intervenir en la esfera económica. En las condiciones así del capitalismo de monopolio surgía esa fractura social entre grandes masas de desposeídos, impotentes, ¿no?, pese a su gratificación por participar en la vida holgada, y un poder económico concentrado que liquidaba el dejar hacer del libre mercado. Además, las esferas de la vida personal y cultural, hasta ahora al margen de la producción y circulación de mercancías, se van integrando, no todas, esto se cumple con el postfordismo, ¿no?, pero se van integrando en el principio de intercambio. La reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, se realiza fuera de la producción de mercancías, fuera de la esfera, ¿no?, pero a través de los objetos, ¿no?, que se consumen por las mujeres para realizar tareas no remuneradas e improductivas bajo la dependencia del varón. También quedaba sometida poco a poco la esfera de la vida personal a través del tiempo de ocio, ¿no?, adquiriendo bienes culturales, entretenimiento, etc. El tiempo de ocio ofrecía así gratificación compensatoria del trabajo disciplinado y organización mediante esa promesa de divertimiento y realización personal. Pero no obstante sometía a la gran masa de población a otra nueva condición heterónoma, ¿no?, podríamos decir a la servidumbre hedonista, en la adaptación a códigos de distinción que produce la industria publicitaria cultural, ¿no? Y también algo, parafraseando de la ilustración, a esta idea de un temor a perderse algo por lo que los consumidores se afanan a seguir, ¿no?, comprando. El individuo cumple funciones laborales bajo comando sin poder decidir sobre fines o sobre medios, y esto en cierto modo daña un poco, al menos, a la idea de soberanía o la autoestima. Pero las promesas de autonomía y gratificación de las que acabo de hablar en el consumo reproducen las condiciones del daño subjetivo, es decir, es un círculo vicioso, puesto que le somete a nuevas exigencias de adaptación y aumenta tendencias además individualistas y egocentristas. Así se funda el comportamiento virino del sujeto endurecido por su propio daño, que puede justificar de manera más fácil el daño del otro, el que luego me volveré a referir. Porque lo que aquí quería señalar es que si atendemos a la teoría crítica, el sufrimiento laboral no es siempre condición de rebeldía o condición de transformación social, sino sí que lo fue, por ejemplo, en el malestar producido por la exclusión de la ciudadanía laboral, ¿no? Aquí, mujeres, minorías racializadas o sexuales, ¿no?, esta condición de no asalariada los sometía a una doble dependencia, no solo desposesión de medios de vida, sino también desposesión de facto, ¿no?, del uso de su propia fuerza de trabajo, su capacidad para trabajar. Esto relegaba a la mujer a la esfera doméstica, actividades improductivas de cuidado, limpieza, etc. Y también de vigilancia y control, ¿no?, de la moral de la fuerza del trabajo y de la descendencia. Este sufrimiento, vinculado al trabajo por desvinculación de la condición asalariada, se politizó y se puso nombre, ¿no?, al confinamiento de la mujer a la esfera doméstica, realizando esas tareas, etc. Si aquí lo personal deviene político es porque las mujeres identifican su sufrimiento con la condición de dependiente del varón, ¿no?, de alguna manera justificada por una falsa o
virtualiza la naturalización de sus cualidades como buenas madres y esposas. La dominación patriarcal en la esfera privada personal de la familia, ¿no? encuentra una de sus salidas en pertenecer directamente y no solo de manera indirecta a la esclavitud asalarial. En este sentido se ponía en nombre, ¿no? Se politizaba una de las dimensiones de la doble desposesión o dependencia vinculada al trabajo, la desposesión de la fuerza de trabajo, pero no la de los medios de vida. Bueno, pues, con la conquista del mercado laboral, la mujer ya no solo será sujeto de consumo, objetivo de productos en masa y modelos de la industria cultural, sino también sujeto de mercado laboral, sujeto de itinerario autónomo, tanto como lo han sido también otras poblaciones. Paradójicamente, la inclusión de la mujer al mercado laboral y a la condición de emprendedora coincide en el neoliberalismo con una tendencia general: 1, a la crisis del trabajo fabril garantizado; 2, a la proletarización de las clases medias cualificadas y la constitución de una masa de población excluida del mercado y de las prestaciones sociales, ¿no? Que en este ejemplo que traía, ¿no? Realiza, por ejemplo, el trabajo reproductivo en condiciones de semi-esclavitud. La crisis de la ciudadanía laboral, el desempleo estructural, la desregulación del mercado o el deterioro de los derechos sociales ha dejado numerosas vías a la intemperie de la precariedad, ¿no? Condenadas a la inseguridad existencial por la dificultad que tienen de procurarse medios de vida. Pero si bien estas condiciones afectan sobre todo, ¿no? A lo que luego hablaría, a los desposeídos de las herencias de capital económico, cultural o simbólico, a la población sobrante, ¿no? La amenaza real del desclasamiento afecta también, ¿no? Se extiende hasta las clases medias y profesionales cualificados, ¿no? de viejo o nuevo cuño. El desmantelamiento, por decirlo así, o el mantenimiento, ¿no? del estatus social o de los ahorros está tan poco garantizado, ¿no? como la posibilidad de subsistir para lo que hemos llamado lumper o la subclase, ¿no? En este sentido, el llamado darwinismo social actual se sostiene sobre la vigencia del principio meritocrático, ¿no? pero sin igualación de oportunidades, y justifica tanto la polarización social como el desplazamiento hacia abajo. Si bien el destino depende del esfuerzo, el sacrificio no asegura nunca el éxito, ni en algunos casos ni como mera subsistencia. Mientras los sujetos son alentados a esforzarse para ser exitosos, el peligro de la pérdida de empleo, ¿no? del quiebre empresarial o de la ausencia de demanda de servicios para un autónomo están siempre sobrevolando como una admonición, una amenaza para la mayor parte de la población. En este sentido, la especificidad del meritocrático darwinismo social es que no garantiza nada, ni empleo, ni estatus, ni éxito, ni integración social. Esto crea una situación generalizada de miedo e impotencia que los sujetos padecen, ¿no? en forma de estrés, agotamiento físico, depresión, todo lo que ya sabemos. Y hace que ante este miedo todos los recursos personales puedan estar puestos al servicio de autoconservación, ¿no? Así se extiende esta idea del principio de competencia como rector de la conducta individual. El individuo se dispone, ¿no? a someterse a las exigencias de la adaptación flexible, pero nada asegura su éxito. Por una parte, ¿cómo voy? Pues llevas 22 minutos. Ahí te está bien. No lo he puesto. Por una parte, la regulación del mercado laboral, ¿no? y la crisis de la negociación colectiva ha empeorado las condiciones tanto de los trabajadores asalariados como las del ejército de reserva, es decir, los que todavía tienen alguna posibilidad de integrarse a través del mercado legal mediante los salarios a la baja, lo que ya sabemos que además no dan para subsistir, se necesitan pluriempleo, el incremento del horario laboral, la intensificación del trabajo, el abaratamiento del despido, ¿no? el superempleo, trabajo temporal, parcial, por debajo de la cualificación, etc. Y además de no estar garantizada la promoción de carrera ni el empleo, el sujeto de adaptarse continuamente a las demandas de procesos productivos fragmentados, flexibles, generando estrés, inseguridad, frustración. También, además, su remuneración es variable y dependiente de una evaluación continuada del desempeño laboral. Así, ¿no? Mientras se alienta la autoorganización y la autorresponsabilidad, el trabajo fabril se ve sometido, ¿no? o el asalariado a la necesidad de dar cuenta del rendimiento, la motivación, el interés o la eficacia.
sometido a un juicio continuo y externo cuya interiorización no puede sino producir una forma de fustigamiento, además de miedo. Por otra parte, la desindustrialización y la deslocalización de empresas, ¿no?, desregulación también de mercados como el financiero, esto ha producido nuevos sectores, ¿no?, como el de la logística, el turismo, la construcción, las finanzas, etc. Quiero decir con esto que cuando pensamos en el trabajo asalariado tenemos que hacer frente, como ya sabéis muy bien los sociólogos, a una complejidad de condiciones laborales, ¿no?, cada vez más individualizadas, diferenciadas por horarios, condiciones, cualificaciones, especializaciones. En este sentido, el trabajo asalariado ya no compone una sociedad de clases media estandarizada, homogeneizada, ¿no?, que sea a nivel subjetivo de cómo uno se comprende a sí mismo, por la posibilidad de elegir estilos de vida diferenciados, ¿no?, que esto pone también PUS, ¿no?, sino que pese a que la clase media rige como categoría aspiracional, sus condiciones de vida y códigos de distinción son realmente plurales. Y pese a toda su pluralidad, la condición de esclavitud asalariada no solo tiende de nuevo hacia la proletarización, sino que se mantiene como impotente y desposeída en el incremento de la tendencia que comenzó ya con la sociedad posliberal inmediata, que es la concentración de poder del gran capital en una mayoría de desposeídos y medios de vida autónomos. Ahora además sometidos a los imperativos de la adaptación flexible que ellos mismos tienen que anticipar. Esto ocurre además con el trabajo no asalariado, ¿no? Es decir, y esto no sé si podría decir, pero quizá el trabajo asalariado está dejando de ser representativo un poco de nuestra época, al menos en el mercado regulado, tanto por el incremento de trabajo por cuenta ajena como por el incremento de lo que podemos llamar los mercados irregulares, ilegales, etc. Digo lo asalariado en el sentido liberal clásico. La condición, ¿no?, de esclavitud asalariada compite a nivel jurídico a nivel social o económico con nuevas formas de trabajo por cuenta ajena que en muchos casos cumplen funciones de la fuerza de trabajo asalariada. La externalización de empresas y el capitalismo de plataformas no solo se adapta a la producción just in time, sino que ha supuesto la generalización de la microempresa, el autónomo, el freelance, figuras que permiten intensificar el tiempo de trabajo y la explotación. En la mayoría de los casos, el trabajo por cuenta ajena cumple funciones indistintamente de capital y trabajo asalariado. Son emprendedores de miseria desde la deuda crediticia, en muchos casos no disponen de capital propio, ¿no?, como mucho de capacidad para endeudarse, no son capital en la medida en que no poseen medios propios de producción y tampoco organizan su trabajo de manera libre. Sus servicios son contratados en muchos casos por otras empresas que se ahorran los costes de reproducción de la fuerza de trabajo y la seguridad social a través del pago de facturas. O las condiciones de su servicio las gestiona una plataforma empresarial que no contrata, sino que solo pone, pues eso, en comunicación al cliente y el servidor. La relación entre pagador y prestador de servicios se somete así a la civilizada ley de la oferta y la demanda, al mercado como expresión de intereses privativos, pero sabemos que existe una simetría estructurante entre grandes conglomerados y microempresas que se autoexplotan sometiéndose a las demandas del primero. El trabajo por cuenta ajena tiene muchas menos garantías de subsistencia, bueno, en algunos casos puede tenerlas, ¿no? Al menos no disfruta de prestaciones. Nada garantiza su éxito ni el pago de la deuda crediticia iniciática. En este sentido, el imperativo de la adaptación flexible al mercado rige tanto para asalariados como para trabajadores por cuenta ajena, pues ambos deben inteligir de manera autónoma en muchos casos, no en todos los empleos, obviamente hay otros que siguen rigiendo el comando formista, deben inteligir, anticipar las condiciones de la productividad, de la eficiencia, etc. Y sobre ello recae además de manera autónoma la responsabilidad del fracaso. Por ello, la figura actual del buen profesional se corresponde con el trabajador disponible, disciplinado en su disposición, ¿no?, que se entrega o espera de una gratificación en el sacrificio vital para el trabajo. Así se justifica que ponga todos sus recursos a disposición de empleabilidad o la contratabilidad. Pero esto choca con el hecho que esto produce sufrimiento, de lo que hablamos, porque el sujeto tiene límites psicofísicos y morales, de los que hablé el otro día, tiene conductas desinteresadas, etcétera, tiene un cuerpo limitado, una capacidad de trabajo limitada, entonces esto produce mucho daño, frustración, etcétera, y además de eso, porque todo el esfuerzo, por todo el esfuerzo hecho, aunque haya mucho esfuerzo, nada garantiza el reconocimiento, ¿no?, ni el éxito, ni la propia subsistencia. Sin embargo, el fracaso es su propia responsabilidad.
Entonces, además de esto, las actividades de vigilancia y control en muchos casos, en algunos sectores, se transfieren al individuo, autorizando la flagelación, ¿no?, que supone el examen continuo de la cualificación, el rendimiento, la disponibilidad, etc. Del que además, ¿no?, del resultado de la evaluación depende el propio empleo o el monto salarial. Vida y trabajo se confunden no solo en tiempos o espacios, sino en la propia subjetivación. Y en este sentido, el hecho de que el sujeto solo se haya autónomo para responsabilizarse del fracaso y anticipar o calcular las condiciones de productividad hace que, además de impotente, esté estresado, agobiado, quemado, frustrado, aterrorizado, etc. Más aún, para la mayor parte de la población, la adaptación flexible o intensificación del trabajo se sostiene sobre el miedo a la exclusión o al fracaso. Así el sujeto soporta ansiedad, ¿no?, y depresión, acumulando resentimiento y rabia. El imperativo a la competencia que daña al sujeto se mantiene sobre la lucha por la supervivencia. El modelo del empresario es sí empresario de su fuerza de trabajo, que despliega una racionalidad estratégica en todas las esferas de la vida, lo hace en un contexto de darwinismo social creciente, por decirlo así, aunque está más paliado en unas esferas que en otras, donde quería llegar. La gestión de uno mismo como capital humano tiene su reverso en la interiorización o aceptación de la sociedad, un poco como selva, ¿no?, preliberal, por decirlo así. La amenaza de desplazamiento o pérdida de valor de las propiedades genera en las clases medias aspiracionales cierto resentimiento, no agravio, además de miedo e inseguridad. Tendencial y paradójicamente, como señaló la teoría crítica, puede que este sufrimiento no constituya precisamente la condición de imposibilidad, ¿no?, o el incremento de rasgos asolidarios y paranoicos en el comportamiento sociopolítico. El objeto de resentimiento suelen ser además las clases que están por debajo de la estratificación, esto es, las poblaciones que no tienen horizonte posible de integración e inclusión social, ni a través del mercado ni a través del Estado. Pero si el discurso de la búsqueda del éxito, ¿no?, o en este sentido, si el discurso de la búsqueda del éxito mediante el esfuerzo contrasta con la cruel realidad de que el fracaso es imputable al propio sujeto, pese a que se esfuerce, ¿no?, o tenga una desventaja de partida, en realidad los efectos del darwinismo social, o donde realmente se da, es de manera más cruel, es lo que llamamos población sobrante, ¿no?, los actuales desheredados de todo capital cultural, simbólico, económico que les permita no acceder al trabajo, que tiene un rostro normalmente femenino y racializado. Estos se ven condenados o acocionados a elegir formas de ingreso dinerario en el mercado informal o ilegal, ¿no?, que tiene su reverso, pues, en otras formas más exitosas de economía. Excluidos de ingresos legales, recurren al trabajo informal, ¿no?, irregular o directamente ilegal, como por otra parte hacen muchos autónomos también y empresas legalizadas, puesto que esta población superflua, sobrante a los ojos del Estado y del capital, se constituye sobre la progresiva desposesión de todas formas de medios de vida, ¿no?, en todo el planeta, es decir, mediante expropiaciones y privatizaciones de recursos en las sociedades que todavía eran campesinas, pues, ganaderos, pescadores, etc. Sin embargo, para la población sobrante no rigen las instituciones liberales burguesas, ¿no?, que organizarían pacíficamente la competencia y la libre compraventa entre iguales, ¿no?, protegerían en algunos casos incluso a la parte más débil. Las leyes del mercado informal se asemejan tendencialmente a la barbarie natural, a la lucha selvática por la supervivencia que la modernidad, por lo que ha empezado, prometía haber superado, entre otras cosas, mediante la forma de trabajo libre y el contrato laboral. La población sobrante no es trabajo libre, en la medida en que no dispone de contrato de protección político-jurídica, pero funciona como asalariados sobreexplotados, en la medida en que están sometidos a la forma mercado, en condiciones brutal de competencia que están totalmente desreguladas. Pero en el mercado informal o ilegal no hay ningún tipo de protección, ¿no?, o limitación del abuso y el uso de la fuerza de trabajo, excepto el que impone la demanda de trabajo y la necesidad de mantenimiento de la vida del siervo, por decirlo así. Ampara por ello formas directas de coacción, tanto en la relación de compra-venta como en el uso de la fuerza de trabajo empleada. Se trataría, o no sé, ¿qué os parece, no?, pensarlo en una nueva forma de dominación directa, otra vez, de coacción abierta e inmediata en el desempeño laboral y de una forma no pacífica, abiertamente violenta, de la regulación de la competencia, donde caben, ¿no?, el pillaje, la extorsión, el engaño, la amenaza, donde el cuerpo y psique aquí sí que están dispuestos al trabajo, no de manera total. Aquí es donde realmente vida y trabajo se confunden, pero sin miras a la autorrealización, sino a la más cruel autoconservación, ¿no?, de la persona o su propia descendencia, es decir, o ascendencia también de la familia.
La trata consiste, ¿no?, tras el secuestro o el engaño, en convertirse en una mujer de otro hombre, ¿no?, jugando con la metáfora de hombre de otro hombre, sometida no solo a la violencia abierta del pagador inmediato, sino a la persona que le presta servicios sexuales, ¿no? Se produce además a partir de un desarraigo total por movilidad geográfica cuando ocurre y un control de la vida del sujeto, tal y como ocurre en los jornaleros temporales, a veces, ¿no?, de temporadas que duran lustros, que viven en barracones obligados a trabajar de sol a sol en trabajos muy peligrosos o a veces hasta la extenuación. Hombres de otros hombres cuya paga por desempeño laboral cubre además una deuda contraída. En muchos casos el ingreso además para la deuda y la manutención, ¿no?, se hace a veces con miras a un ahorro para abandonar la dependencia servil, que en muchos casos no llega o no tiene lugar. Lo mismo ocurre con el trabajo doméstico en régimen de interinidad, cuando no hay contrato ni seguridad social, ¿no?, que es mantenido en el hogar al que sirve, prestando afecto y cuidado a familias ajenas para mandar pagas, ¿no?, de lo sobrante a otras familias, a sus propias familias. Los vendedores de órganos directamente se desprenden de partes biológicas a riesgo de enfermedad o deterioro, ¿no?, o degeneración, para tener un ingreso ocasional que asegure la vida, ¿no?, también de otro pagador indirecto de conocido, ¿no?, de cuya transacción además se benefician intermediarios comerciales o empresariales ilegales. En la forma del trabajo irregular por cuenta propia, la venta ambulante también, ¿no?, los limpiadores de parabrisas, aparcadores de coches, no tienen ningún derecho social que más garantice su subsistencia más allá del encuentro de un cliente caritativo, porque tampoco tiene precio su servicio. El desempeño estructural no crea aquí un ejército de reserva de la fuerza de trabajo, sino población que sobra ya del mercado, ¿no? Y para el Estado, en muchas ocasiones son personas, sobre todo los migrantes ilegales, que carecen de derechos o de la condición de ciudadanía. En este caso, ¿no?, o bien son perseguidos hasta la expulsión o se los deja estar a cambio de que trabajen de forma barata. Y bueno, para las clases medias, ya lo que quiero acabar, en muchos casos resultan, ¿no?, parásitos que roban a través del uso de las prestaciones sociales. Quedan así sometidos a las condiciones del empleador o pagador. Las formas de protección que encuentran al margen del mercado regulado, además, son redes a veces de lealtad clientelar a las que se someten a cambio de cierto amparo o auxilio, ¿no?, otra vez, muy poco, si queréis, moderno. Incluso hasta el sacrificio de la propia vida cuando ejercen como soldados, ¿no?, en mafias, etc. La violencia directa, la coacción inmediata, la dominación abierta, encuentra aquí en muchas sociedades contemporáneas un terreno en expansión. Aquí el principio de la competencia se transforma en lucha desnuda por la supervivencia en beneficio o a veces a condición de la competitividad o de la ganancia empresarial directa o indirectamente, o de la posibilidad de que otros sujetos se integren al mercado laboral. Estas poblaciones no solo soportan la violencia directa de sus pagadores y someten su cuerpo y vida por la necesidad de una remuneración dineraria o por mera manutención, sino que además acaban siendo blancos o chivos expiatorios de la clase media aspiracional en crisis, ¿no?, herida en su autoestima por la impotencia y la falta de reconocimiento de su esfuerzo. Y cuando no somos indiferentes, ¿no?, pues ella misma está entretenida en la amenaza por el desclasamiento. Entonces, de alguna manera, también a veces, ¿no?, recogiendo lo que ha dicho Antonio, se les olvida cuando se apela a la clase obrera, ¿no?, de alguna manera los trabajos manuales, esta población no sabemos si queda fuera o es ignorada, ¿no? El marco, o sea, si se integra, ¿no?, esta idea de la clase obrera, la relación, queda incluso fuera, ¿no? Este marco a estas poblaciones se las ve como parásitos, ¿no?, por la clase media, en muchos casos, no siempre, aprovechados, improductivos, fracasados o codiciosos, ¿no?, y no como unas víctimas de una nueva forma de violencia despiadada. Entonces, esta imagen paranoica permite la autoafirmación viril, ofrece, ¿no?, mediante el amparo, ¿no?, de políticas públicas que se entienden como valientes, ¿no?, valedoras del realismo y que excluyen o criminalizan a los nuevos pobres, como pobres voluntarios, ¿no? Políticas como cierre de frontera, punición por pequeños delitos de hurto, por ejemplo, la dificultad para recibir la condición de ciudadanía, ¿no?, o entorpecer el acceso a prestaciones públicas. La posibilidad de identificar una causa del malestar, aunque paranoica, y afirmarse virilmente contra ella, ofrece así una ilusión de soberanía
Es decir, la posibilidad de autoafirmación y pertenencia a una comunidad amenazada, además, ¿no?, de expresar la rabia acumulada. El sufrimiento laboral, en este sentido, no siempre despierta la conciencia de la opresión, ¿no?, del sufrimiento de lo que decía, los olvidados, la clase trabajadora a veces, sino que puede proyectarse sobre otra población, ¿no?, que está todavía más por debajo, que deviene chivo expiatorio ilusorio y propicio, como ocurre, ¿no?, con la construcción de la amenaza de los ocupas, los parásitos del garantismo social, los menas violentos, los agresores sexuales, migrantes, los terroristas, etc., ¿no? Las vidas de los parias actuales, sin valor alguno, considerados inservibles, desechables y objetos de violencia sistémica permitida, ¿no?, además de chivos expiatorios. Además devienen chivos expiatorios. Quería decir, estas poblaciones devienen cientos de miles en el planeta, es decir, pero ¿cómo hacerse cargo teórica y políticamente, ¿no?, de este sufrimiento cualitativo que yo he dado, solo un cuantificable, ¿no?, dato de incuantificable sufrimiento del que no nos podemos ni siquiera hacer cargo, más allá de indignarnos aquí y ahora, ¿no?, hacerlo objeto de crítica, como yo en una conferencia, en un paper, etc. O sea, porque, no sé, no hay algo, ¿no?, que nos moviliza, una piedad activa, por decirlo así, aunque sea una conciencia del fracaso en nuestras sociedades, que pare todo, ¿no?, para demandar al menos un marco jurídico político para la integración pacífica de estas poblaciones, ¿no?, poniendo fin a una violencia directa, abierta, que prometía, ¿no?, liquidar la sociedad moderna. Menos aún, ¿no?, como imaginar Benjamin apelaba a un freno de emergencia, ¿no?, que ponga la vida en el centro frente a la lógica del capital. Y a cabo, el resto de la sociedad, ¿no?, estamos casi también inmersos en una lucha, más que por la supervivencia o un darwinismo social, en el mantenimiento del estatus o de las protecciones adquiridas, ¿no?, en un marco pacificado del mercado político, donde todavía rigen formas de regulación de mercado y competencia, pero, ¿no?, como he visto, agotados, atemorizados, ocupados en salir indemnes de la competencia que nos amenaza individualmente. Todos son soluciones individuales o solidaridades corporativas o familiares, si la salida del sufrimiento que crea virilidad y conformismo, la plasis, no está en la apelación a la empatía indignada, ¿no?, que suele ser coyuntural, una manifestación, etc. O sea, con esto no culpo a nadie, me incluyo a mí misma. Quizá podamos pensar, y esto ya es todo un poco así, lo que yo puedo pensar, tengamos que hacer frente al compromiso con la emancipación, ¿no?, pensando, aunque sea de una manera, apelando al egocentrismo actual, que la población sobrante representa una tendencia contemporánea en la crisis del trabajo y en la crisis socioambiental, ¿no?, energética, de recursos, etc. Quizá percibir como algo ajeno en esta condición, o hacerlo, mostrar, ¿no? Quiero decir, que quizá la percepción de esto como algo ajeno, ¿no?, que es generalizada, ¿no?, esta condición de dominación abierta como un producto de la degeneración, de la arrogancia, de la ineficiencia de otros países o de otras personas, no es sino la negación de que la población sobrante constituye el reflejo de la condición de asalariado no garantizado o del empresario en miseria, ¿no?, aquel que se le obliga, o que está obligado a aceptar el malestar en el trabajo y en toda su vida por el trabajo. El imperativo de la competencia que se ha hecho en la evolución del capitalismo extensible a muchas esferas a través de la generalización del principio de intercambio, ¿no?, una vez desaparecido incluso el garantismo social o laboral, genera en el sujeto para su integración un daño que no parece hacerle más empático. Yo lo que pienso, cómo solucionar este problema, ¿no?, sino a veces más endurecido, descreído y enredado en su propia lucha por cierta participación de lo que queda de riqueza social. Y pues, ¿qué nos queda, ¿no?, ante esto? ¿Cómo operar desde aquí? Bueno, perdón por eso. Bien, pues muchas gracias, Catalina, y nada, paso a presentar al último ponente para que podamos tener un espacio para el debate. Bien, la última persona que va a intervenir es José Antonio Zamora. Él es investigador científico en el Instituto de Filosofía del CSIC, autor también de numerosos artículos de investigación y con una larga carrera como investigador. Es asimismo miembro del consejo editorial de la revista Constelaciones, que se dedica a las lecturas actuales de la teoría crítica.
Ha trabajado detenidamente el pensamiento de la primera generación de esta corriente, la teoría crítica, con especial énfasis en la figura de Adorno, sobre quien publicó en 2004 el libro Theodor Adorno, Pensar contra la barbarie. Entre sus áreas de investigación, por citar algunas líneas, se encuentran igualmente las investigaciones sobre el concepto y las significaciones actuales del concepto de industria cultural, las relaciones entre las esferas de la religión y la política, o, más recientemente, el análisis de los fenómenos relativos al sufrimiento social y a la cuestión de la entidad política del concepto de víctima. Y sin más, te doy la palabra, te agradezco que hayas venido, es el que más ha viajado para estar aquí hoy, así que especial agradecimiento. Pues el agradecimiento es mío por la invitación, al coordinador del proyecto, a Pablo Villamuri, al que habéis trabajado en la organización de... bueno, cuando Pablo me escribió un correo para invitarme a participar, ya le decía que, bueno, no sabía si yo podía aportar algo significativo, ¿no? Y después de escuchar a Cristina realmente me siento un poco rubor, porque, bueno, tanta precisión y tanto detalle yo no voy a alcanzar en mi exposición. Es verdad que escribí hace un par de años un artículo que se publicó en Constelaciones sobre subjetivación del trabajo y sufrimiento, que trabaja en torno a estos temas, pero no me encuentro con suficiente competencia como para... Pero en fin, voy a hacer lo que pueda. Voy a hacer unas reflexiones de carácter general al comienzo en torno a esa transición que ha sido objeto de análisis ahora entre pues, el trabajo fordista, el trabajo postfordista, etc. Con la intención de ver si existen, por así decirlo, presiones sistémicas, ¿no? Que habría que llevar cuidado, no es que lo expliquen todo, ¿no? pero presiones sistémicas en el sentido vinculadas a la lógica de acumulación del capital que, digamos, dan cuenta de esas transiciones. Yo siempre tengo un poco de reparo en considerar, evidentemente, lo que hemos llamado neoliberalismo, o que hemos intentado, digamos, concebir bajo ese concepto, pues responde a un cierto proyecto político y a un cierto proyecto económico, pero, digamos, no se puede explicar exclusivamente como una intención política, sino que responde a presiones sistémicas de la propia evolución de la lógica de la acumulación, y yo creo que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Luego intentaría, de manera mucho más imprecisa, como se ha hecho hasta aquí, pues vincular la subjetivación del trabajo y el sufrimiento, y luego pues acabaría con unas reflexiones que son muy tentativas, ¿no? A partir de la teoría crítica y fundamentalmente de Adorno, que yo llamaría pues elementos para una crítica materialista, ¿no? del sufrimiento socialmente producido a través de la reorganización del trabajo en las sociedades que llamamos postfordistas. Bueno, hablar de trabajo postfordista indudablemente nos obliga a pensar de cierto modo en lo que podríamos llamar las variedades del capitalismo, ¿no? Es evidentemente que hay elementos esenciales, ¿no? Que permiten seguir hablando de un sistema, ¿no? Pero al mismo tiempo pues también sabemos que el sistema capitalista está en permanente transformación, en permanente cambio, y bueno, cuando hablamos de capitalismo fordista y postfordista, evidentemente estamos asumiendo un cierto marco teórico, que es el que nos ofrecía la teoría de la regulación, ¿no? Que es una teoría vinculada
a economistas y politólogos como Michel Alieta o Bob Jessop, ¿no? Bueno, ciertamente tiene la virtualidad de tematizar los elementos de una forma, llamémoslo así, de una variedad de capitalismo que son especialmente perceptibles a partir de la crisis que se produce en los años 60 y 70. Es la crisis la que nos permite señalar los elementos de una forma, digamos, forma de modo de regulación, ¿no? que hace que esa teoría esté un poco cortada a medida de esa forma de capitalismo que entra en crisis y que es más, digamos, más problemático cuando intentamos trasladarla, es decir, ese marco que se ha construido a otras formas, ¿no? El mismo término post-fordismo expresa una cierta perplejidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es ese modo, ¿no? Y no tenemos una forma, sino que no tenemos forma de, ya hasta que aparece el término neoliberalismo, pues andamos un poco a la búsqueda de cómo determinar ese nuevo modo. Y es difícil de precisar si realmente los elementos que usa la teoría de la regulación, como es un modelo de producción, un régimen de acumulación, un modo de regulación política, ¿no? Y también un modelo de relaciones laborales, de organización del trabajo, es difícil de trasladar, ¿no? Es decir, es muy cuestionable si realmente la etapa posfordista ha conseguido estabilizar un régimen de acumulación. Bueno, en fin. Pero quizá a lo mejor donde más se muestran las virtualidades de este modelo de interpretación del cambio y de las variedades del capitalismo es precisamente en el modelo de regulación del trabajo. Ahí sí tiene, digamos, sus mayores virtualidades, quizá, ¿no? Yo creo que otro de los problemas que plantea este marco teórico es que no permite, es decir, la crisis siempre es una oportunidad de cambio, de salto a un nuevo modelo, ¿no? Y en cierto modo se sitúa en un horizonte de cambio permanente e inagotable que no tiene en cuenta nunca la posibilidad de ningún tipo de crisis que pudiéramos llamar terminal, una crisis que realmente pueda llevar, si no a una superación, sino a un colapso, ¿no?, de un sistema económico. Luego también hay otra cosa que yo creo que aquí se ha resaltado y que es importante tener en cuenta, y es que a veces los modos de organización del trabajo se superponen, no se sustituyen. Cuando hablamos, por ejemplo, del capitalismo digital, del capitalismo de plataforma, el otro día yo lo comentaba, ¿no? Es decir, bueno, pues es algo en el que se evidencia, por ejemplo, pues que es tan necesario el trabajo esclavo de los que trabajan, de los mineros que están sacando el coltán en el Congo, ¿no?, en un régimen de esclavitud, al trabajo fordista de las grandes montajes, de la cadena de montaje de los dispositivos que usamos, ¿no?, y luego, pues evidentemente también ese trabajo creativo, ese trabajo de los startups, de los diseñadores, de los ingenieros informáticos, de los publicistas, de las empresas de internet. Es decir, no se puede. Es verdad que, digamos, hay una forma de organización del trabajo que hace de marcapasos, que establece, por así decirlo, unos estándares de productividad que luego se universalizan, ¿no? Pero, digamos, no podemos pensar que, sobre todo si miramos
la División Internacional del Trabajo, de que, por así decirlo, han desaparecido formas de, bueno, y tú lo has expresado al final de la ESA, el retorno de ciertas formas de trabajo que podríamos llamar trabajo esclavo, ¿no? En fin. Bueno, la pregunta de si hay presiones sistémicas es interesante en el sentido que decía de no supeditar esas transformaciones exclusivamente a una intencionalidad económica y política, que evidentemente todas las presiones sistémicas están mediadas por intencionalidades o no son realizables sin la cooperación de intencionalidades políticas, eso es evidente, pero digamos, para evitar el síndrome que yo nombraría diciendo la primavera ha venido y no sé cómo ha sido, ¿no? Pues cómo se ha producido este cambio, creo que hay unas aportaciones teóricas del marxismo que habría que tener en cuenta. Una de ellas sería lo que en términos de Marx es la variación de la composición orgánica del capital, quiero decir, ahí es reconocible, ¿no? Tanto en la composición del valor del capital como en la composición técnica del capital, es decir, la proporción entre los medios de producción y la fuerza de trabajo, una tendencia que es sistémica, ¿no? Y que fuerza a unas formas de reorganización de la producción y del trabajo que tienen ahí un componente no meramente movido por el deseo de dominación, ¿no? Un concepto de poder difuso que difícilmente precisable, ¿no? También esa otra categoría de Marx que aparece en su escrito Resultados del proceso directo de producción, que es el paso de la subsunción, lo que él llama subsunción formal, a la subsunción real del trabajo por el capital, que tiene que ver pues con la creciente incorporación de la ciencia y de la técnica en la organización de la producción, es decir, que no simplemente digamos una subsunción que no afecta al contenido del trabajo, sino que pasa a organizar el capital, el trabajo mismo, ¿no? Y luego otro elemento que me parece que tiene interés, ¿no?, en la aportación de Marx, que es lo que él llama el aumento histórico o sea, el efecto que tiene el aumento histórico de la composición orgánica del capital sobre la intensificación del trabajo. La intensificación del trabajo es un concepto complejo, y yo no soy un marxólogo y la verdad pues no me encuentro con competencia para, a lo mejor aquí en el público hay gente que sabe de esto más y puede luego aportar, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Marx, ¿no? Pues que el desarrollo de la fuerza productiva y la economización de las condiciones de producción impone, dice él, un mayor gasto de trabajo, en el mismo tiempo una tensión acrecentada de la fuerza de trabajo, un taponamiento más denso de los poros de tiempo muerto e improductivo que se produce en el tiempo de trabajo, esto es, impone al obrero una condensación del trabajo. Yo creo que esta categoría de intensificación del trabajo, digamos, estamos hablando de categorías que no son solo válidas para una etapa del capitalismo, ¿no? Pero que, digamos, recogen tendencias sistémicas que permiten entender una determinada evolución de la organización del trabajo en el desarrollo del sistema capitalista. Y yo creo que estas tendencias sistémicas sí que ayudan a integrar las transformaciones del modelo de organización del trabajo, teniendo en cuenta las formas fundamentales de la socialización capitalista. Es decir, no solo podríamos decir a intereses específicos de clase o de una clase de los detentadores de los medios de producción, que evidentemente existe, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Es decir, que están compelidas esa
por una presión sistémica que es total, que, digamos, nace de la propia lógica de acumulación del capital. Porque yo creo que es importante, sobre todo si tenemos que abocar a la teoría crítica al final y de Adorno, entender que las formas de dominación social no son solo formas de dominación de grupos, de unos grupos sobre otros, sino que hay una forma de dominación que es la mediación de la universalidad social abstracta, que es una forma de mediación que abarca al conjunto de la sociedad y que impone una presión sistémica al conjunto de la sociedad, ¿no? Y que es, digamos, fuente, podemos analizar luego, ¿no?, fuente de sufrimiento diverso, ¿no?, pero que no responde a una dominación específica de unos grupos sobre otros, ¿no? Entonces, podríamos decir digamos, la tendencia del capitalismo a someter cada vez más ámbitos de la vida, del mundo, la conversión de la vida misma en un objeto de poder, está conectada con estas presiones. Entonces, la cuestión para mí es si la penetración de los mecanismos de dominación en los cuerpos y en las mentes de los individuos supone realmente, como a veces se defiende, ya sé que lo no soy quiero decir, no soy partidario de una afirmación dogmática de la ley del valor como si fuera una ley, pero sí, digamos, una suspensión de esa ley del valor en la medida en que refleja la lógica de acumulación capitalista, ¿no? Si ya no podemos hablar de una forma social autonomizada de dominación abstracta, sería, digamos, la matriz marxista o de Marx, y que es asumida por la teoría crítica. Vamos, por la teoría crítica, porque se ha dicho aquí, la primera generación. Esto de las generaciones tiene su qué, porque yo ya voy por ahí encontrándome gente que está estudiando la quinta generación, y ya uno se queda perplejo. La quinta generación de la teoría crítica, la Yegi, no sé si es la cuarta, ¿no? En fin, esto de la aplicación del modelo de generaciones a la teoría, en fin. Si la llamada hegemonía del trabajo inmaterial ha llegado a cancelar realmente las diferencias tradicionales entre economía, política, cultura y sociedad, si podemos seguir conectando las transformaciones de la organización del trabajo en el posmodernismo con las exigencias sistémicas de revalorización del capital, bueno, pues eso es lo que yo he intentado a través de esta recuperación de ciertas categorías de Marx plantear. Bueno, ahora voy a entrar un poco de manera bastante resumida y ya digo, a lo mejor repetitiva y empobrecedora, claramente empobrecedora, de lo que Cristina ha presentado aquí, pero bueno, el paso de lo que se ha conocido como taylorismo, la organización científica del trabajo en el fordismo, a la subjetivación del trabajo en el postfordismo, ¿no?, que responde a una reorganización empresarial que tiene su detonante, ¿no?, en la crisis de los años 60, y que ha llevado a la reorganización de los procesos productivos y naturalmente del trabajo. Entonces yo hay dos en el artículo al que hacía referencia, en consideraciones, hacía referencia a dos conceptos que me parece que reflejan esto. Por un lado, el concepto de lo que se llama gobierno indirecto, ¿no?, la sustitución de la organización jerárquica, planificada y estandarizada que asociamos al fordismo, y que exige de los trabajadores, como se ha dicho ya, pues estrategias de autoorganización, de flexibilización, de orientación a los resultados, de lo que yo llamaría algo que se sustancia en una autonomía coactiva, ¿no?, que es una paradoja, ¿no? Esto que se ha visto además reforzado extraordinariamente por las capacidades de monitorización del trabajo y de alterar
las arquitecturas de elección y de cambiar el comportamiento en tiempo real que ofrecen las nuevas tecnologías digitales. Yo hablaba el otro día aquí también en otra actividad que hemos organizado desde la SEC, de Philip Stab, un politólogo y teórico social, que habla, no solo él, de un neotaylorismo facilitado por las transformaciones del capitalismo digital, que permite, por así decirlo, la cuadratura del círculo, ¿no? de combinar la flexibilidad con el control. Formas de control directo permiten una síntesis de esto. A lo mejor algunos ya conocen los trabajos, por ejemplo, de Alex Petland, lo de la física social, ¿no? Uno se queda sorprendido realmente de la reactualización. Me acuerdo cuando estudiábamos en mi época, que ya muy lejos, el conductismo en psicología, pero la reedición de esas nuevas formas de conductismo en los laboratorios estadounidenses, en Stanford, por ejemplo, ¿no? Y ellos hablan de manera abierta y decidida de modelos para dirigir las decisiones y las elecciones de las personas, alterando y diseñando el entorno. Pero hacerlo de manera tan sutil y tan sofisticada que no sea reconocida por el individuo. Creo que esta es la idea clave del gobierno indirecto, ¿no? Claro, esta forma de gobierno indirecto, digamos, parte de las exigencias del carácter extremadamente cambiante, que se puede decir, mientras que en el fordismo la producción tenía un carácter prioritario frente a la esfera del consumo, es la producción la que dictaba cuáles eran las tendencias. Ahora es al contrario, ¿no? Entonces, el carácter extremadamente cambiante de los llamados mercados exige de las empresas también una flexibilidad en la organización de la producción, y eso lo que hace la nueva organización de control indirecto es cargarlo sobre los propios trabajadores. Cargar esa exigencia de adaptabilidad marcada por un entorno que por otro lado es naturalizado, los mercados, ¿no? Y eso solo se puede conseguir activando en los trabajadores, en los asalariados, pues los potenciales subjetivos, las capacidades que antes debían ser neutralizadas, ahora deben ser activadas, lo que tienen que ver con los afectos, las relaciones, los sentimientos, las capacidades, las motivaciones, las capacidades comunicativas, que lleva en última instancia a convertir en un imperativo autoritario los principios de autonomía y de responsabilidad. Bueno, esto ya se conoce hasta la saciedad y bueno, no voy a ahondar en eso, ¿no? ¿Por qué se puede hablar de imperativo autoritario? Porque, digamos, toda forma de autonomía y responsabilidad choca con la imposibilidad de modificar el marco y con la imposibilidad de transformar las exigencias de consecución de unas metas que son prefijadas. Ahí la autonomía no debe, y la responsabilidad no puede alcanzar ni el marco en el cual se ejerce, ni las metas prefijadas que son sometidas a la responsabilidad y autonomía de los trabajadores. Entonces, las empresas en realidad actúan como una fina membrana que transmite sobre los asalariados y sobre los trabajadores las demandas y las exigencias de unos mercados naturalizados.
Eso está vinculado a lo que se ha presentado aquí con detalle, ¿no? a la necesidad, por tanto, de un troquelamiento empresarial de todas las dimensiones del yo. En fin, la cuestión es que esta reorganización del trabajo tiene efectos demoledores. Yo creo que son conocidos los trabajos de Christophe de Jure. Él es uno de los referentes de lo que se conoce como psicopatología del trabajo. Son conocidos los estudios realizados a raíz de aquella ola de suicidios que se produce en 2009 en grandes empresas francesas, en France Telecom, en Renault, en Peugeot, en Electricidad Francia, ¿no? Y bueno, la lectura que ellos hacen de los suicidios en el lugar de trabajo, en el lugar de trabajo, y conmisivas a la insoportabilidad de las condiciones en las cuales tenían que realizar su trabajo en esas empresas, ¿no? Se leen estos suicidios como un síntoma de las transformaciones de la organización del trabajo, y entonces esto permite, pues, desenmascarar toda esa ideología, ¿no? Subsumida bajo el concepto de humanización del trabajo, ¿no? Esas formas. Yo no sé si has conocido un documental, aunque está rodado en alemán, pero tiene sus títulos en inglés, Work Hard, Play Hard. Es muy interesante porque, bueno, una de las cosas que aparecen en ese documental es una serie de entrevistas a arquitectos que diseñan los nuevos entornos laborales, ¿no? Y el intento de, por así decirlo, convertirlos en lugares amables, más parecidos a un lugar de recreo o a un lugar de convivencia familiar que a un lugar de trabajo. En fin, todo esto que ha estado asociado, esa idea de la transparencia, la luminosidad, espacios de encuentro, de comunicación, para facilitar la creatividad de los trabajadores, etc. Pues bueno, todos esos efectos, todos esos llamados intentos de humanización de los entornos laborales, en realidad producen efectos devastadores, ¿no? Efectos devastadores en la economía psicoliminal de los individuos. Como ya se ha expresado aquí, yo no voy a dar más, ¿no? Pero evidentemente lo que se sostiene es que existe un vínculo entre la nueva forma de organización del trabajo y el sufrimiento. Digamos que el sufrimiento constituye un punto de intersección entre las dinámicas sociales de reconfiguración del trabajo, pero más generales, y la economía psicoliminal de los individuos. Las nuevas condiciones sociales históricas de socialización a través del trabajo, aunque no solo a través de él, alteran radicalmente el acceso del yo a una satisfacción de los impulsos, a una sublimación no represiva, a una fortaleza sin acorazamiento, impuesta por la autoconservación absolutizada y a veces imposibilitada. En fin, a una socialización solidaria sin exceso de represión. Podríamos hablar con Adorno que lo que se puede leer en el registro que va quedando grabado en la psique de los individuos en forma de cicatrices es que los procesos de reorganización del trabajo en sus distintas fases producen vida dañada. Es repetir un poco lo dicho. Es que la activación emocional y expresiva de los individuos en las llamadas sociedades de control en absoluto disminuye el sufrimiento social. Los procesos de subjetivación a través del trabajo poseen
una dimensión traumática. Yo, aunque bueno, la matriz teórica no coincide, Bettina Butik, que tiene un grupo de trabajo en torno hay una publicación suya, es una autora alemana, está alejada del feminismo y de los estudios de la gubernamentalidad, que se llama el yo traumatizado, das traumatisierte Selbst. Bueno, ella analiza un poco esta dimensión traumatizadora de la subjetivación en estas nuevas condiciones, ¿no? Se aleja naturalmente, critica todo el concepto de trauma, en el sentido en el que se utiliza digamos, el síndrome de estrés postraumático y, por así decirlo, la medicalización y la psicologización del trauma, etcétera, y el tratamiento individual, terapéutico y tal, pero ella intenta recuperar el significado que tiene el término trauma como dimensión traumática del proceso de subjetivación. Bueno, y voy a concluir en el último momento, es decir, cómo se enfrenta a esta realidad lo que pudiéramos definir como una crítica materialista inspirada por Adorno. El presupuesto fundamental de una crítica materialista de la dominación social es que esta ha estado y se mantiene vinculada a una violencia ejercida, por muy mediadamente que sea, sobre los cuerpos. Cuerpos que sufren por su troquelamiento instrumental bajo objetivos impuestos por la organización de las relaciones sociales que se inscriben, ese troquelamiento se inscribe tanto en la psique de los individuos como en su base somática. Toda forma de sufrimiento remite, dice Adorno, a lo somático, a lo físico, por muy mediadamente que sea, al cuerpo. Y precisamente esa base somática es lo que hace resistente al sufrimiento frente a cualquier apaciguamiento. Es lo que concede al sufrimiento su carácter de ruptura, de quiebra, ¿no? Y lo hace refractario a toda forma de superación meramente interpretativa. Se resiste a toda forma de racionalización y es imposible cancelarlo por medio de la racionalización. No es que no exista formas de apaciguamiento del sufrimiento, naturalmente toda la industria cultural se puede interpretar como una maquinaria poderosísima, digamos, para hacer olvidar el sufrimiento, ¿no? No es que no existan mecanismos de racionalización, pero el sufrimiento, precisamente la dimensión corporal, somática, es lo que convierte el sufrimiento en algo que impide la completa, desde la perspectiva de Adorno, la completa subsunción en formas de racionalización. En el sufrimiento está inscrito, por así decirlo, un impulso que es también somático a su cancelación. Quizá todos recordemos la frase que cita Adorno en la dialéctica negativa, la frase de Nietzsche, ¿no? Wir spricht vergehe. El dolor o el sufrimiento dice pasa, ¿no? Pasa, desaparece. Y en ese sentido, digamos, es posible interpretar la subjetividad, el espíritu, como impulso somático modificado al servicio de la cancelación del sufrimiento. Cito de nuevo a Adorno: todo lo espiritual o todo lo intelectual, todo lo que tiene que ver con la esfera del espíritu, es impulso corporal modificado. La paradoja a la que se enfrenta la teoría crítica y Adorno, y la crítica materialista fundada en esto,
de la dominación es que la subjetivación o la subjetividad mediada socialmente reproduce el sufrimiento que debía ser eliminado. Esta es la paradoja. La manera histórica como los individuos se constituyen como sujetos, es decir, la constitución mediada por la dominación de la naturaleza, de los otros y de sí mismo, reproduce el sufrimiento que debía de ser eliminado. La promesa de liberar de la menesterosidad, del miedo, de la inseguridad, de satisfacer las necesidades, solo se consigue parcialmente dentro del sistema capitalista al precio de reproducir en la segunda naturaleza, la sociedad, el miedo, la inseguridad, la menesterosidad. Y por eso el sufrimiento no es meramente un dato natural, un dato social. Pero también por eso la mera apelación a la subjetivación o al sujeto, sea del tipo que sea, ya no puede dar soporte a la crítica materialista de la dominación social. Es decir, la liberación del sujeto, el genitivo, debe ser leído como genitivo subjetivo y como genitivo objetivo. Es decir, apelar a cualquier forma de subjetividad, de identidad, como respuesta a la dominación, reproduce, digamos, los mecanismos de dominación que median la propia subjetivación. Pero en todo caso, el sufrimiento evidencia que dicha mediación es una mediación coactiva y al mismo tiempo desbarata su pretensión, esa mediación, de instaurar una identidad de los individuos sometidos a ella, de instaurar una identidad con la universalidad social abstracta. Y en ese sentido es en el que el sufrimiento abre una posibilidad de negación de la identidad coactiva. Bien subrayado, una posibilidad. El sufrimiento en Adorno a veces, esto quien lo hace es Sloterdijk, en la crítica de la razón cínica. Él intenta atribuir a Adorno como un nuevo una nueva imperativo, ¿no? Trascendental a partir de la experiencia de sufrimiento, pero el sufrimiento se resiste a todo intento de conversión en un fundamento de nada. Es decir, es precisamente el cuestionamiento del todo fundamento. Entonces no es ningún puerto seguro. Lo que sí es cierto es que hacerse a través del sufrimiento, la posibilidad de hacerse de la mediación social, precisamente gracias al vínculo indisoluble con la naturaleza en el sujeto y fuera de él, que está sometida a coacción, la coacción de la síntesis abstracta, sí que abre esa posibilidad de resistencia, de crítica, de... perdón, madre mía, no me di cuenta. Bueno, por un lado, simplemente subrayar, por un lado, que en la teoría crítica, ¿no?, se ha agudizado el sentido para, digamos, analizar y criticar las formas de instrumentalización del sufrimiento, por lo tanto, lo que señalaba, ¿no? Pero al mismo tiempo se insiste en que el sufrimiento instaura una cesura, una quiebra, ¿no?, que las grietas y las quiebras de la vida psíquica no solo son huellas
de la coacción, de la universalidad social abstracta, sino también signos de resistencia a veces no explícita, no de rebelión, ¿no? Pero la resistencia que el individuo opone a esa coacción son los signos de un conflicto no pacificado ni completamente integrado. Iba a hacer referencia, pero simplemente digo, pues lo podéis leer, ¿no? Hay un fragmento de los que acompañan a la derecha de la ilustración al final del libro, que son fragmentos sueltos, que se llama Interés por el cuerpo. Yo creo que es muy interesante, que es un poco, digamos, la relación del sujeto con la naturaleza en él mismo, el fenómeno de la cosificación como, digamos, el fenómeno en el cual se hace explícita la propia rebelión de la naturaleza del sujeto contra su cosificación, en fin, las fórmulas que da pie esto a una figura de la crítica como rememoración de la naturaleza en el sujeto, que apunta en definitiva a la necesidad de romper la lógica de la identidad involucrada en la propia producción del sufrimiento. Voy a terminar haciendo un guiño a Pablo y digamos, citando algo que él dice y que me parece que es exactamente con lo que yo me siento bastante identificado, ¿no? Que se trata de iluminar las cicatrices de la violencia empleada en el proceso de construcción del sujeto y mostrarlas al mismo tiempo como fisuras por las que se desliza la posibilidad de una subjetividad otra. Yo creo que estas serían las condiciones de una crítica materialista, ¿no? Y de una posibilidad de politización emancipadora del sufrimiento socialmente producido. Bien, pues nada, muchas gracias a los tres ponentes. Y nada, pues tenemos todavía, bueno, daros las gracias a los tres por las ponencias, me han parecido muy interesantes y que han tocado relación sobre todo con las mesas de ayer, con lo cual quien pudiese estar ayer yo creo que las habrá aprovechado doblemente. Y nada, tenemos pues yo creo que media hora, quizás incluso más para preguntas. Me han dicho que el procedimiento más adecuado es que recojamos todas las preguntas y luego demos paso a las respuestas, entonces abro la palabra. Que si yo evidentemente tengo algunas preguntas como me corresponde por moderador, pero que me gustaría que el público pudiese tomar la iniciativa. Es una cosa de tiempo, se dice que queda media hora, lo siguiente será la 1. Sí, eso me Y eso me lo esfuerzo. Pues estaba yo... pues pido perdón, es que pensé que eran los 9:30, se me habrá descuadrado. No. Vale, pues doblemente rápido. Pues no comer a las 4, pero... Sin nada, pues cedo la palabra a Nuria ya. Sí, bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Yo Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, han sido tres ponencias tremendamente estimulantes y que nos ayudan mucho pues, a seguir adelante con este proyecto, ¿no?, en el que estamos embarcados. Voy a intentar ser muy breve, pero quería hacer por lo menos un pequeño comentario a cada uno. En el caso de Antonio, me ha parecido una reconstrucción muy perspicaz la que haces de ese fetichismo, eso que planteabas como fetiche sociológico, ¿no? Que has tratado en Los Olvidados, que bueno, lo voy a hacer en cuanto pueda con ese ensayo, porque no lo he leído. Ese fetiche sociológico que es también un cóctel de emociones que sensibiliza a esa clase, a esa nueva clase obrera y digamos la limita, la destina de algún modo a comportarse de cierta manera, a mostrar ciertas conductas y tener una intencionalidad política pues también muy determinada, ¿no?
Y bueno, pues naturalmente tu discurso me parecía un fármaco muy potente contra de cierto mensaje que también reconstruye, digamos, la voz de esa población flotante a la que se refería Cristina, que ahora mismo cuentan con una trascendencia, con una capacidad de circulación social importante. Estoy pensando en gente como Ana Iris Simón, estoy pensando en Daniel Bernabé hace más tiempo, ¿no? Es decir, la manera en que tú planteas esa construcción artificiosa, digamos, de la nueva clase trabajadora, me parece que, contrarresta completamente el tipo de bucle melancólico con el que uno se encuentra pues, cuando les pedía los artículos semanales de alguien como Simón, ¿no? Y bueno, pues realmente no te quería hacer ninguna pregunta en concreto, solamente decirte que he encontrado en tu planteamiento una idea de familia importante con una autora que yo sigo mucho y que viene realizando una lectura también creo que muy inteligente de cómo el alt-right como movimiento global se ha ido extendiendo y se ha ido potenciando en diversos continentes, que es Zeynep Gambetti, una profesora de la Universidad Bogazici, pero que bueno, ha tenido que dejar Turquía en los últimos años y ahora se encuentra en Estados Unidos, ¿no? Que ese diálogo tuyo con Gambetti no sé si está activado, pero vamos, me parecería desde luego muy interesante poneros a discutir y ver cómo tú desde el sur de Europa, digamos, y ella desde el continente americano y desde Estados Unidos en concreto, pues podéis llegar a conclusiones más o menos concordantes, ¿no? A Cristina, que bueno, me ha parecido interesantísimo, muy densa esa historia de la violencia laboral que has desplegado, ¿no? Como terminabas con esa, digamos, con esa llamada un poco denuncia, ¿no? de la impotencia, ¿no? de ante esto nos quedamos como sociedad muy neutralizados, ¿no? Quería plantearte, porque es algo en lo que estoy trabajando yo más en los últimos tiempos, cómo también el ámbito de las instituciones, el mapa institucional, muchas veces es el que incentiva justo esa exclusión, digamos, de la población flotante a la que te referías, ¿no? Por poner un caso, digamos, muy sintomático y reciente, toda la resistencia con motivo de la gestión del ingreso mínimo vital a que las ONGs, por ejemplo, puedan informar funcionalmente al ámbito institucional acerca de cuáles son precisamente los sujetos o las unidades familiares o los grupos merecedores de esa prestación, yo creo que es también sintomática de bueno, pues una presión sistémica, ¿no? Por decirlo un poco con el vocabulario que ha utilizado José Antonio, una presión sistémica que está como muy presente, ¿no? que domina mucho el lenguaje institucional. De manera que si no eres un trabajador asalariado, como veíamos tanto ayer, si no entras en ese perfil, no entras en esas categorías, sencillamente te quedas sin esa ayuda, ¿no? Y hablar de ingreso mínimo vital es hablar solamente de una prestación, podemos llevarlo por analogía al resto de coberturas sociales, ¿no? De manera que bueno, con independencia de la movilización o de, digamos, los factores que producen movilización social, que también están ahí, pero el marco institucional, con el reconocimiento tan poderoso que puede poner en obra de los excluidos, de los que se quedan al margen, también me parece muy relevante. Creo que es una pieza que aquí está también generando muchísima violencia, muchísimo daño, ¿no? Y con respecto a José Antonio, que bueno, quizá lo que a mí más me interesaría medir con su propuesta, que me parece también muy bien traída, es el lugar de la resistencia, precisamente con lo que terminabas, ¿no? ¿Qué resistencia cabe, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esa resituación del sufrimiento, que además, en fin, yo creo que está en sintonía con bastantes valoraciones acerca de qué significa el daño social, por ejemplo, en el contexto del trabajo, ¿no? Eso era una afirmación de Mark Fisher, por ejemplo, acerca de
¿de qué nos sirve ese síntoma? Que es el sufrimiento social, que es el sufrimiento psicológico, el sufrimiento social como patología mental, nos sirve para reconocer estructuras que están patológicamente constituidas, que están generando injusticia, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso, pero por ejemplo recordaba fenómenos que ahora como que nos han pillado a todos y desde luego al neoliberalismo y a las transformaciones contemporáneas de trabajo un poco con el pie cambiado, como es eso que desde Estados Unidos se califica como the Great Resignation. Es decir, toda esta gente que tienen trabajos precarios o no precarios, que están renunciando a sus trabajos y se están quedando en casa, en el espacio de la pandemia y en el contexto de la pandemia, porque pueden, digamos, recurrir a prestaciones sociales más o menos coyunturales, pero eso está generando, digamos, un rechazo a esta actividad laboral, ¿no? a una manera de concretarse la condición trabajadora, ¿no? Y bueno, pues termino aquí con un agradecimiento a los tres de nuevo porque me ha parecido todo muy estimulante, como decía al principio. Muchas gracias. Dado que como os he informado que tenemos que cambiar a la una, yo creo que esta es la única pregunta o comentario que vais a poder responder. Así que nada, os doy la palabra para hacer apreciaciones sobre los comentarios de Nuria, los tres también a ti, por supuesto, Antonio, en el orden que prefiráis. Si queréis el mismo orden de ponencia, por elegir uno, pues puedes empezar tú, Antonio. Vale, pues muchas gracias, Nuria. No está activada la conversación y de hecho no la conozco, con lo cual te agradezco mucho. Voy a ponerme a ello y agradezco los comentarios amables y sobre todo me parece que en relación a los referentes que planteas, creo que hay algo muy cierto ahí y que tiene que ver no tanto con la construcción de un pasado como un tiempo histórico de una foto perfecta, o no solo la vuelta a un tiempo de seguridad y confianza. Es decir, creo que sería injusto decir, ¿no?, que determinadas posiciones quieren ir a un lugar mítico o pasado sin más, sino que en realidad yo creo que no están no están tan enamorados del referente en sí, sino de la distancia, ¿no? Es decir, porque en realidad es una añoranza acerca de lo que no tuvieron, es acerca de una posibilidad borrada. Y yo creo que en ese vacío, entre identidad y semejanza, es donde aparece ese cuerpo virtual, ¿no?, ese espectro, esa función política específica y que se lo toca a los olvidados, que es justamente, en relación a Mark Fisher, no acomodarse al realismo capitalista, a aquella dimensión en la que sí cayeron y que sí pecaron el pecado original al que hacía antes referencia Cristina, de las luchas culturales, ¿no? Es decir, pretender restablecer la comunidad truncada redimiendo una verdad pretérita del presente, digamos, ¿no? Creo que este es el gesto, ¿no? Digamos, por eso, digamos, la idea de que los fantasmas, ¿no?, como la tierra de los muertos de Homero, odian a los vivos, porque hay un espíritu fantasmal que de alguna manera constituye un tipo de muerte que hay que devolver a la vida, y ahí es donde viene la congelación de cierta imagen y cierta herida narcisista. Y el libro aparece en marzo, con lo cual por eso, o sea, y justamente en la reconstrucción genealógica lo que me parece interesante hacer es no solo plantear que existe un bloqueo de imaginación política futura y que de ahí el gesto retrotópico hacia la construcción de un pasado mítico, sino disputar también los sentidos de ese pasado, disputar una genealogía que trate de ver la carencia de rostro del proletario de Marx, una pregunta fundamental acerca de la identidad en la Revolución Rusa, que la foto fija imagen perfecta del periodo del New Deal pusieron las bases materiales a partir de las cuales entonces emergen nuevas formas de individualismo que ponen las bases materiales para las revueltas de los 60 y 80, que no es un lugar de pecado original, sino en cierta incapacidad de dar lugar a ese vacío, donde entonces cierta racionalidad neoliberal puede operar una hegemonía, y de alguna manera creo que no solo, ¿no?, el gesto parece no solo impugnador de esa vuelta al pasado, sino disputar esos otros pasados para ver esas latencias y los porvenires y las promesas no cumplidas, digamos, ¿no?, un poco más a lo Benjamin, pero sin más, digamos, ¿no? Muchas gracias por los comentarios y sobre todo por esta referencia que me pongo a ella sin
Nada, tío. Muchas gracias, Nuria, por el comentario. Sí, yo tampoco, o sea, estoy de acuerdo con lo que has planteado y tampoco tendría mucho que añadir porque efectivamente, como antes, o sea, estoy de acuerdo, pero no he analizado las concreciones en las que la institución lo hace, pero siento que sí que hay un círculo vicioso, ¿no? En la medida en que si no se integra uno a través del mercado legal, ya sea como autónomo, etcétera, o ya sea como asalariado, es mucho más difícil integrar, acceder a las prestaciones públicas, algún tipo de ayuda para por ejemplo, vivienda social, etcétera. Pasa como el caso que lo condensa sería incluso, ¿no? Como para tener la ciudadanía legal, la nacionalidad, necesitas un trabajo. Para tener un trabajo necesitas la legalización de tu estatus. Entonces es un círculo vicioso que, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Imagino que pensarlo en pequeñas políticas públicas pues podría sí, ayudar a armar un análisis de cómo incide la institución para mantener fuera esa población. Y ¿puedo aprovechar para hacer autocrítica? Bueno, vamos ya. Simplemente porque el otro día también presenté con la SEC y mucho del público es el mismo, ¿no? Sobre el sufrimiento, las tendencias autoritarias, y tenía la sensación, yo quería hacer un panorama general y no meterme en el lío de cómo el sufrimiento afecta al sujeto, me he metido, pero ahí siento que no estoy segura, de alguna manera, por lo que has planteado tú, yo no llego hasta cómo afecta al sujeto el sufrimiento, ¿no? En el sentido psicosomático, etcétera. También pienso en Alfonso, todas las teorías del psicoanálisis, etcétera, que tengo la sensación de que incluso eso, que yo ya lo doy por supuesto porque lo he leído, ¿no? En Adorno, etcétera, que todavía no me he podido hacer cargo de eso, la sociedad actual, porque necesita una serie de mediación. Me explico lo que estoy intentando decir, que incluso la conclusión, yo lo que he dicho no estoy tan segura, ¿no? Y luego con el José Antonio que ha dicho lo contrario, no, porque es verdad, a veces, es decir, utilizo, ¿no? Como el saber sociológico, además aquí Pablo Beca y Álvaro Reales, que los leo, etcétera, para componer un marco teórico, pero luego yo encuentro el propio límite en lo que he expuesto, ¿no? En el salto a cómo afecta cómo son afectados los sujetos psicosomáticamente por ese sufrimiento, y a partir de ahí es un poco que tengo la sensación que ya es un deje, ¿no? Es decir, que esto crea tendencias siempre asolidarias, autoritarias, pero no sé si hay una explicación, si sería la última aplicación. Y ahora cierro, porque realmente yo entiendo que habría que hacer, además de incorporar lo que ha estudiado Pablo Pizal, para con Antonio Zamora, que es lo que ha explicado al final, que yo todavía no me puedo hacer cargo de eso, ¿no? De toda esa dimensión psicosomática, etcétera, como un análisis por sectores, clases sociales, etcétera. No sé si me explico, si todas las formas de sufrimiento producen el mismo resultado. ¿Okay? Simplemente quería compartir esta autocrítica porque a mí misma me preocupa y no puedo resolver por falta de tiempo. Sí, no, porque a lo mejor la cuestión no tiene solución. Sí, hombre, que yo pienso que el vínculo entre sufrimiento y resistencia no es un vínculo automático, ¿no? Eso es algo la teoría crítica en cierto modo está atrapada en una paradoja, ¿no? Porque los mismos procesos que generan el sufrimiento pues son los procesos que debilitan al sujeto y lógicamente lo hacen vulnerable, y eso está clarísimo, ¿no? A formas de apaciguamiento, a formas de... y en cierto modo pues toda el análisis de la industria cultural o del antisemitismo o del carácter autoritario precisamente están al servicio de mostrar, pues no sé, los mecanismos de los que dispone la sociedad para sofocar en el mismo momento de irrupción, sofocar todo movimiento de distancia, de resistencia, ¿no? Y, digamos, la teoría crítica ha sofisticado el instrumental teórico precisamente para esto, ¿no? Que a veces la sensación que tienes cuando te dejas guiar un poco por Adorno es que estás atrapado en un callejón sin salida y que no hay forma de romper, ¿no? Pero yo creo también que hay que tener
una capacidad de ver resistencias donde aparentemente no las hay, ¿no? Es decir, formas de éxodo, ¿no? de formas de sustracción, a lo mejor no de combate, pero de sustracción. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Quizá las luchas políticas se han articulado demasiado en torno a nombrar, a dar narraciones a los intereses, a las pretensiones, y hemos estado como muy carentes de capacidad política para articular narrativamente las experiencias de frustración, de impotencia, de sufrimiento, ¿no? Y yo creo que ahí queda todo un espacio por recorrer, ¿no? Ya digo que, apoyado en la teoría crítica, casi lo que te lleva es pues, un poco a la melancolía de que el sistema es tan potente que ya en el inicio hay formas de apaciguamiento o de instrumentalización a través de identificaciones con el colectivo o de proyecciones hacia colectivos más vulnerables, etc. Bueno, que hay infinidad de mecanismos de los que dispone el sistema para sofocar ya el propio punto de irrupción cualquier moción de rebeldía, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque hay un esfuerzo por desentrañar y lo que pasa es que eso quizás mejor no lo puede hacer la reflexión filosófica, ¿no? Yo creo que en eso sí que le daría la razón a Adorno, ¿no? Es decir, esa pretensión del intelectual de tener como en la cartera, ¿no? Como a disposición, ¿no? Digamos, el arsenal conceptual que le permite a los sujetos sufrientes nombrar su sufrimiento y articularlos como rebeldía, pues eso es una ilusión. Eso es una ilusión y yo creo que no habría que sucumbir a esa ilusión. No sé. Bueno, pues lamentablemente me veo obligado a cerrar porque es verdad que estamos ya fuera de tiempo y tenemos otra mesa. Os doy las gracias a los tres, doy las gracias a Pablo y a Nuria, que nos lo he dicho al principio, y nada, continuamos inmediatamente.